Buenas. Me han pedido algunas personas, y con todo gusto, y siempre agradeciéndoles, que les diga alguna manera de tips, digamos así, cómo controlarnos frente a procesos de ansiedad, a crisis de pánico, depresión a veces, hasta asumir un tratamiento ya médico adecuado, psicológico, etcétera. Y sí podemos hacer esto, porque no es tampoco algo que necesariamente tenga que ser internada un paciente por estas cosas. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que generalmente quien ya ha tenido una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, una depresión, ya reconoce ciertos factores, algo que le pasa, de pronto siente que le están sudando las manos, o que tiene un poquito de taquicardia, o se levanta y está unos días un poco, como se dice vulgarmente, bajoneado, así. Entonces, ante esto, lo principal, lo primordial es racionalizar, analizar por qué estamos teniendo esto, si es un problema, si ha pasado algo, analizar ese problema, ver qué alternativas de solución podemos tener, no dejarnos llevar por el primer pensamiento que se nos viene. Y a veces vamos desarrollando nosotros mismos, como siendo nuestro peor enemigo de nosotros mismos, una crisis de ansiedad o depresiva que podíamos haberla cambiado de escenario. Entonces, por ejemplo, este es uno y dos tips que yo sugiero mucho. El uno es racionalizar primero. Por esta razón me da a ver qué solución hay, cómo voy a solucionar, qué voy a hacer, cabeza fría para poder controlar, ¿no? Muchas veces el respirar profundo, el cerrar los ojos, el caminar, etcétera, nos va a ayudar mucho. Por otro lado, tratar de cambiar rápidamente de pensamiento, no seguir pensando en lo mismo, en que me va a pasar esto, que voy a tener una crisis, un ataque, etcétera, sino que pensar en alguna cosa diferente. Es como si estuviéramos viendo un programa de televisión y no nos gusta, cambiamos de canal inmediatamente y vemos algo que nos agrade. Nosotros sabemos ya poco a poco cuando tenemos ataques de ansiedad, de ira, de impulsividad, de depresión, etcétera. Inclusive hasta cuando vamos a tener insomnio, podemos a veces ya darnos cuenta. Entonces hay como prevenir cambiando el esquema mental que tenemos. Esto es algo que nos indica, nos ayuda mucho cuando ya lo hacemos de una manera práctica. Nosotros sabemos que cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos depresión, se alteran ciertas sustancias químicas a nivel cerebral. Entonces, obviamente, no solamente con el juego de pensamientos vamos a lograr controlar trastornos depresivos, ansiosos, afectivos en general, pero sí haciendo estos juegos podemos cambiarlos hasta acudir donde un especialista que nos dará alguna medicación para estabilizar nuestro sistema nervioso, lo cual es pasajero, y también donde una psicóloga, un neurólogo, etcétera, según el caso lo amerite. Hay a veces duelos fuertes, duelos como les decía en algún video anterior, llamamos nosotros a eventos que nos afectan de una manera permanente y larga, como puede ser la muerte de un ser querido, o también el hecho de que terminamos una relación amorosa, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que a veces hacemos convirtiéndonos en nuestros peores enemigos? En seguir pensando en esa persona que le queríamos tanto y que ahora ya se separó de nosotros o que se murió. Entonces, si vienen esas ideas que sé que a la final me van a llevar a una depresión, a un trastorno de ansiedad, etcétera, cambiar de idea.
No estoy diciendo que le olvidemos a nuestro padre, a nuestra madre, a alguien que falleció o a alguien que nosotros amamos, sino cambiemos de pensamiento, porque si seguimos con ese pensamiento vamos a desembocar en una crisis. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Estas sustancias que nos hacen daño, como la adrenalina, el ácido láctico, etcétera, justamente están como que esperando, digamos así, entre comillas, que pensemos estas cosas para entrar a nivel ya cerebral y activar ciertas glándulas, hormonas, etcétera, que nos van a hacer más daño todavía. Algo que también es importante es el identificar lugares, personas, ideas, etcétera, libros, cualquier cosa que a nosotros nos ha llevado antes o otras veces u otras veces a tener este tipo de ideas, de sentimientos, o que nos pasó algo malo. Y entonces procurar no ir a ese sitio, no hacer algo que no nos va bien. Por ejemplo, si vemos un noticiero de televisión y sabemos que después del noticiero vamos a terminar ansiosos y eso nos puede llevar a algo, mejor evitarlo, hasta hacer un tratamiento médico adecuado. También es importante, porque mucha gente a veces dice y confunde el estrés con la ansiedad. El estrés es algo normal que nosotros debemos tener, porque esto nos ayuda a mantener un poco atento nuestro sistema nervioso, nuestras funciones afectivas, nuestros sentidos. El problema es cuando el estrés ya se va de nuestras manos. Entonces ahí es cuando ya entramos en la ansiedad propiamente dicha, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos que procurar es que manejar con calma cualquier problema o idea que venga. Siempre, inclusive en la Biblia dice que cualquier decisión que tomemos la hagamos con cabeza fría. Entonces, no tomemos decisiones o no dejemos desarrollar procesos de cualquier tipo afectivo si sabemos que nos van a llevar a desembocar en una crisis, en un ataque de algo, sino que procuremos cambiarlo. Y claro, obviamente, y no estoy hablando por mí, acudir a un especialista para que nos ayude a identificar el problema, a tratarlo, trabajar también con otros especialistas si así lo sugiere el psiquiatra. Más que nada hoy en día, que este mundo está tan acelerado, que las cosas de hoy eran para ayer, y que todo estamos yendo tan rápido, hay problemas, etcétera. Tenemos que manejarnos con tranquilidad, con control. Tengamos en cuenta que cada crisis que tenemos diferente afectiva, se ha comprobado que por lo menos se destruyen 100.000 neuronas. A veces podemos decir que no es nada frente a los cerca de 10.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, pero hoy sabemos que vivimos normalmente más de 80, 90 años de edad. Entonces podemos llegar con un cuerpo sano perfectamente, pero con una mente que es algo que se está viendo con frecuencia, y que en otro video hablaremos del tema, que son las demencias, ¿no? El Alzheimer, la demencia senil, etcétera. Y esto es porque en un momento en el que tuvimos la oportunidad de curarnos de ansiedad, de depresión, etcétera, no lo hicimos, dejamos avanzar, y entonces después llegamos a estas enfermedades que todavía no tienen una cura definitiva. Esto es lo que quería indicarles en este video, no muy largo, para que más o menos ustedes se orienten en el asunto de poder controlar los sentimientos o los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Y
y tratar siempre, como les digo, racionalizando, desviando los pensamientos y en algún momento rápidamente acudir a algún especialista o a alguien y no esperar que esto se vaya complicando y complicando, porque en nuestro cerebro se van almacenando problemas, se van almacenando todos estos problemas que tenemos en enzimas, en aminoácidos, en una serie de sustancias nocivas que, como se dice vulgarmente, algún momento nos pasarán factura, pero quizás sea demasiado tarde y quizás también en el momento actual puede hacer que perdamos un trabajo, no nos concentremos para estudiar, etcétera. De acuerdo a eso, pues tendremos que realizar el control adecuado. Por eso es así que en países desarrollados se exige en las empresas, en universidades, etcétera, su personal, que por lo menos cada 6 meses tengan un chequeo psiquiátrico, psicoterapéutico, para evitar que los ciudadanos tengan alguna enfermedad posterior incapacitante. Entonces, espero que esto que me han pedido de alguna manera fácil, que con entrenamiento se puede hacer, lo pongan en práctica y cualquier duda, como siempre, pues me escriban y yo con todo gusto les contestaré.